creo que el problema hoy es la dificultad de escribir cosas nuevas, porque casi todas las ideas ya fueron escritas, casi todas las maneras de escribir fueron experimentadas. Y también hoy encontrar un título significativo es muy difícil. Cuando yo encontré este título, me dio cuenta que podía ser un poco extraño para la gente. Y sobre todo este parangón entre el loro totalmente azul y la princesa astrónoma, dos cosas que casi chocan, porque uno es un animal, la otra es una princesa, pero no sabemos, leyendo el título, si es un pájaro también, aún si el subtítulo de la obra es Amor y muerte entre los pájaros, entonces ya se puede entender, pero siempre queda esta idea de un título un poco difícil. Y esto es un juego con un lector que hoy se enfrenta con una nueva lectura, para decirle también la dificultad de encontrar un título nuevo, un título que ya no ha sido escrito, y después comienza el libro. Y usted toca precisamente dos sentimientos totalmente contrapuestos, ¿no? El amor y la muerte. Sí, totalmente contrapuesto, pero en la literatura han caminado muchas veces juntos. Sí, ¿no? Romeo y Julieta, por ejemplo. Sí, por ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos que podemos hacer. Y yo creo que hoy esas dos palabras tenemos que revisarlas de nuevo, tenemos que profundizar qué entendemos, qué significado le damos hoy, y sobre todo a la palabra amor, porque es aquella que nos da la posibilidad de hacer muchas cosas, de abrir en relación con los otros. La palabra muerte hoy va menos de moda, porque muchas veces la gente vive como si la muerte no existiese, pero la muerte es el cabo de todas nuestras historias, la que se escribe y la que se vive. Entonces creo que también tener una posibilidad con una fábula de enfrentarse con el sentido de la muerte y el sentido que la muerte da a la vida de antes puede ser interesante y abrir algunas perspectivas. Y le hago una pregunta que sacándolo un poco del libro, ¿no? Usted me está hablando del sentido de la muerte. ¿Podemos decir que la muerte es parte de la vida? Sí, sí, podemos decirlo, pero a profundizarlo un poco. Porque, por ejemplo, la muerte en el frente de la vida es el cabo, es el término de la historia. Yo ahora estoy trabajando sobre el tema de las narraciones, ¿no? Esta yo lo he escrita hace 3 años, el primer hijo mío, entonces es lo que cuido más, el producto que quiero más. Pero me ha dado tiempo, esto ha hecho que la producción tardó 3 años para hacerla mejor de lo posible, me ha dado el tiempo de pensar a otras cosas y de partir de esta fábula para ver cuáles son los significados de las historias, y he encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, que han escrito otras personas, es que estoy intentando de entrelazarla una con la otra y de conectarla. Por ejemplo, una cosa que nosotros nos damos mucho cuenta es que cada vez que leemos una historia nos enfrentamos con una cosa que tiene un comienzo, un centro y una fin, un cuento. Un movimiento que va de un principio a un cabo y en el centro tiene todo el desarrollo. Pero esta no es nuestra vida, que tiene el comienzo, el cabo y el desarrollo en el medio. Y las preguntas fundamentales de la humanidad no son de dónde llegamos, quién somos y dónde vamos. ¿Y qué son estas 3 preguntas sino el comienzo, el desarrollo y el cabo? Entonces, cuando leemos una historia, nos enfrentamos, bajo del aspecto de la psicología del profundo, nos enfrentamos con esto. Y quién sabe si cada vez que leemos una historia no vamos a buscar cuál es el sentido de nuestra vida. También si leemos un thriller, o si leemos una historia de amor, o si leemos una historia cualquiera. Esto me parece muy interesante, ¿no? Usted además, bueno, es médico en Roma. Sí, en Roma. En Roma. O sea que trabaja de médico en realidad. Sí, yo trabajo de médico para la Cruz Roja en la emergencia de la ciudad. Y además también es periodista, tiene un programa radial. Sí, tengo un programa radiofónico con la Conferencia Episcopal Italiana, un programa de bioética, de medicina y moral, que es mi interés principal desde 15 años, prácticamente cuando se abrió esta agencia radiofónica que tiene también una
radio suya, pero transmitimos con internet y ponemos nuestros servicios a disposición de toda la red de radio católica italiana que pueden reproducir nuestros señales. Bueno, volviendo al libro, ha sido ilustrado por Ana Luisa Bondone. Sí, esto fue una de las grandes suertes del libro. Este libro fue escrito en poquísimos días emocionalmente, decimos, y después le he dado yo todo este significado de lo que estoy hablando, leyéndolo después, porque cuando lo he escrito yo no sabía qué significado tenía, necesitaba de escribirlo. Y las dos grandes suertes de este libro fueron la presentación del cardenal Sgreccia, que es una de las autoridades más importantes del mundo de la bioética y que me ha hecho el grandísimo regalo de escribir la presentación, que se encuentra en el libro, y las ilustraciones de la doctora Ana Luisa Bondone, que ha hecho para mí un capolavoro y que ha dado imágenes a esta historia. El lector ahora tiene una manera de enterarse más en la historia a través de estas imágenes que yo encuentro fenomenales, y esta historia ahora no puede vivir más sin las ilustraciones de Ana Luisa Bondone. Realmente uno ve la tapa y es fascinante, ¿no? Por otra parte, bueno, le quería preguntar, usted se refería antes que el libro está escrito en dos idiomas, o sea, de un lado italiano y del lado español. Y del otro español. Esta fue también una idea de Ana Luisa Bondone, que no solamente ha hecho las ilustraciones de la fábula, pero también se enteró de la producción de la fábula misma. Fue una de las primeras cosas que me ha propuesto y que con ilusión nosotros hemos aceptado. Cuando hablo de nosotros hablamos de yo y de Mauricio Luis Bondone, que es el organizador, el productor de toda del producto editorial, digamos, de la fábula. Y cuando nos propuso de hacerla en dos idiomas, pronto me pareció una idea genial, porque nacía la fábula ya internacional, y esto es una grande suerte para una historia que atraviesa el océano, ¿no? Y en dos idiomas para mí bellísimos, el mío de casa, de madrelingua, el italiano, y el idioma español, que me fascina a mí como a muchos italianos y que consideramos una lengua especial. Y la encuentro genial porque la relación entre Italia y Argentina ha mucho que ver con las dos lenguas, porque como sabemos muchos de los originarios de Argentina son italianos, entonces una parte de Argentina vive con la permanente nostalgia de Italia y del italiano. Encuentro fenomenal que todo eso se puede realizar en un libro. Claro. Encuentro una suerte, porque yo mismo me he limitado a escribir y a proponerlo, y los otros han hecho todo lo demás. Y bueno, ya para finalizar, usted me decía que es su primer libro. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre escribir? ¿Y qué es lo que hace que usted decida escribir El loro completamente azul y la princesa astrónoma? La idea de ese libro nace hace 20 años. Nace cuando yo era médico desde pocos años, y me salieron pronto las dos figuras, el loro y la princesa. Al comienzo la princesa, la idea era que tenía que llegar de China, pero esa idea yo la puse de lado porque no encontraba así necesario de enfrentarme con la idea de la escritura. Pero después de 20 años, seguramente influenciado por lo que me pasaba alrededor, a las historias que escuchaba de mis colegas, de mis amigos, de lo que veía en la televisión, de lo que leía en los periódicos, me daba siempre más cuenta que esta idea de amor y de muerte que nos tenemos hoy puede ser que no sea la verdadera. Y este cuento podía ayudar un poco a poner más el enfoque sobre estos dos términos. Y finalmente, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que calculo que la habrá puesto usted en la presentación, o no sé si la habrá puesto el doctor Bondone, que es una frase de cámara que dice: si sueñas sola es solo un sueño, si soñamos juntos el sueño es ya realidad. Sí, de Don Elden Camara.
la frase, allora, la primera página del libro son dos frases que introducen en el libro. Una es de Saint-Exupéry, que sabemos es el escritor del Pequeño Príncipe, ¿no? El Principito. El Principito, que es la fábula moderna más conocida de entre las modernas. Y él dice una frase interesante: lo único real en la vida son las fábulas. Una frase que te deja un poco así, pero tiene su sentido profundo. Y la otra es de Encamara, de lo que sueña solo es solo un sueño y junto es realidad. Esta fue una frase que yo leí cuando era al gimnasio, entonces estamos hablando de como 35 años, y que me quedó en la cabeza. Y me pareció interesante sacarla ahora, porque pasa una cosa al prefinal del libro que exactamente ilustra esta situación de soñar juntos algo que después se puede realizar. También si la providencia pero se configura en manera diferente de lo que esperamos nosotros. En el prefinal, quien tendrá el gusto de leer el libro se dará cuenta de esto. Y el doctor Bondone utilizó esta segunda frase de cámara para ponerla en la presentación aquí en Belleville, porque es el sentido de todo nuestro trabajo juntos. Este producto no podía ser realizado si nosotros tres principalmente, pero todos los otros que han trabajado a esta obra no soñaban de realizarla. Entonces es el resumen de todo.